pertenece a la familia de Satanás. Y entonces viene la pregunta: ¿de qué familia es usted? No estoy hablando de la familia humana, sino de la familia espiritual. ¿De qué familia es usted? Usted dirá: ¿cómo voy a ser yo de la familia del diablo? Alguien dirá: ¿cómo soy yo de la familia del diablo? Yo no soy de la familia del diablo. Y la palabra de Dios me enseña que Jesucristo tuvo que decirle también a los que creían que pertenecían a la familia de Dios. El Señor tuvo que decirle a ellos: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Libro de Juan 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque las cosas de él quieren hacer. La necesidad en la humanidad y la misma necesidad que hay hoy en día, la gente, son miles y miles de personas que corren detrás de los hombres, se amontonan siguiendo a los hombres. Y en esta época, en este tiempo, antes de que termine este año, lo vemos reflejado cómo la gente corre detrás de los hombres, cómo las personas ponen a los hombres como dioses, como la solución para su vida, para su familia, para su país. Yo siempre, cuando alguien escucho cosas como eso, le digo: maldito el hombre que confía en el hombre, porque toda confianza debe ser puesta solamente en Dios, y nadie puede estar por encima del poder de Dios. Vio nuestro Dios que el ser humano estaba perdiéndose y se pierde. Dice la Biblia, hermano, Romanos 5:8: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, aun siendo pecadores, Cristo Jesús da su vida en la cruz del Calvario. El plan de salvación no fue un acto improvisado de Dios, sino un propósito eterno, profetizado, anunciado desde el principio del mundo. La iglesia debe de saber esto. No tengo buen sonido, escucho que no. El cristiano ignora eso. Yo no entiendo muchas veces, y tiene razón lo que escribió una persona. Hay quienes, hermanos, y muchos de nosotros, y lo voy a decir aquí, creo que ese sentir de todos nosotros, los cristianos, estamos en contra del aborto. Estoy en contra del aborto, y así que lo sepa todo el mundo. Estoy en contra del aborto. Estoy en contra de esas leyes que quieren aprobar para facilitar a las personas que se cambien el nombre o que le digan ella. Estoy en contra de eso, pero son mis principios cristianos los que me llevan a eso. Pero yo no entiendo cómo las personas están en contra del aborto, pero cuando van a legislar, cuando van a votar, votan a favor de esas personas que aprueban el aborto. No entiendo eso. No comprendo eso. Si usted está en contra del aborto, no apoye esas cosas. No vote por esas personas que aprueban el aborto. No entiendo. Si somos cristianos, tenemos que tener sabiduría. Tenemos que saber. Tenemos que pedir dirección a nuestro Dios. Amén. Hermanos, dice la palabra de Dios, Romanos 3:23: por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La palabra nos revela una verdad profética. El pecado entró en el mundo ¿por quién? Por un hombre. ¿Por qué entró el pecado al mundo? Por un hombre. Y por un Dios hecho hombre vino la salvación a la humanidad. Por Adán vino el pecado a la humanidad, pero por Cristo Jesús, que vino a este mundo en forma de hombre,
Es necesario, hermano, un redentor. Era necesario un redentor. Esa necesidad fue anunciada desde el Edén y a lo largo de los siglos Dios preparó el cumplimiento en Cristo. El pecado es la raíz de la maldición en la tierra. Por eso, sin reconciliación con Dios no hay esperanza eterna. ¿Sabe qué necesita la humanidad? Reconciliación con Dios. Reconciliación con Dios. Y le voy a decir esto, hermano, crea lo que le voy a decir, porque Dios lo voy a llevar a estas citas bíblicas como Juan 8:44, cuando el Señor tuvo que reprender a estas personas diciéndole: vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque las cosas de él quieren hacer. Y luego dice la palabra de Dios en el libro de Romanos 3:23: por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y hace ver nuestro Dios cuál es la consecuencia del pecado. El pecado mata. La Biblia dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es la muerte. No una muerte física, pero una muerte espiritual. La Biblia dice que en otro tiempo nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y hemos tenido vida eterna ahora que venimos a los pies de Cristo Jesús. ¿Cómo está el hombre sin Cristo? Está muerto. ¿A qué familia pertenecen las personas que no tienen a Dios? A la familia de Satanás. ¿Cómo llegamos entonces de ser parte de la familia de Satanás para pertenecer a la familia de Dios? ¿Cómo se llega? ¿Sabe? Gracias a la misericordia de nuestro Dios, a lo que conocemos nosotros como la gracia de Dios, es que nosotros dejamos de ser de la familia del diablo para pertenecer a la familia de Dios. La Biblia dice en Juan 1:11 que a los suyos mismos, a los suyos no les recibieron. Y entonces viene y alcanzamos nosotros la gracia de Dios para los gentiles. Nosotros somos los gentiles. No había esperanza para los gentiles, pero la Biblia dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y sabe que esta palabra sigue vigente hoy en día, sigue activa hoy en día, porque Dios sigue enviando esa palabra, dando esa palabra, pero la gente la está rechazando. La gente rechaza la palabra, no quiere oír la palabra. Mire, a veces nos cerramos, tanto así, hermano, que el pueblo de Dios debe ser inteligente. Debe ser inteligente. Hay cosas que nosotros rápidamente las miramos y decimos: esto es malo. Hermano, miren la necesidad que había. Dice la palabra de Dios. Dios vio la necesidad, vio que todos pecaban, vio que la paga del pecado es la muerte. Entonces dice la palabra de Dios, Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está el amor de Dios. Dios vio la necesidad de la humanidad que se estaba perdiendo y mostró su amor con nosotros y nos dio a su Hijo Jesús. ¿Qué significa para usted y para mí el hecho de que nuestro Dios nos dio a su Hijo Jesús a morir en la cruz del Calvario? La muerte de Cristo no fue un hecho histórico como lo quieren contar los libros o la gente, porque la gente, la mayoría, cuenta la muerte de Cristo como una historia. Pregúntele a cualquiera: ¿sabe usted que vino a ser Jesús en la cruz del Calvario? A morir. Pero solamente dice como una historia que Cristo vino a morir. Pero Jesús, hermano, no fue casualidad de que llegara en ese tiempo a este mundo para morir en la cruz por nuestro pecado. Era algo profetizado. Era que se había hablado acerca de ese evento que iba a suceder, porque era la única manera en que la humanidad podría ser salva, hermano. Amén. Entonces, hermanos, vemos nosotros que todo se cumple al pie de la letra. Una vez que el amor de Dios se muestra a través de su Hijo Jesús, ¿qué hay que hacer? La Biblia dice en Romanos
10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y te explica el versículo 10, te explica el versículo 9. El versículo 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y te explica el 10, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. ¿Cuál es el problema del ser humano? Que está en pecado y no lo reconoce. Que está en pecado pero no lo dice. No lo dice. Es igual al que bebe. No se dice, no me digas borracho. Vos sos un borracho. No me digas borracho. ¿Qué es entonces? Bebedor social. El problema de nosotros es que no queremos reconocer. Hay que confesarlo. Amén. Miren, hermanos, lo que dice la palabra de Dios, la profecía del anuncio del Evangelio. Vamos a Romanos 10:14, que dice la palabra de Dios. La importancia de que se predique la palabra de Dios. Alguien tiene que ir y anunciar el Evangelio. La Biblia dice, ¿cómo pues invocarán a aquel el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quienes prediquen? La iglesia, usted, hermanos, que hay hermanos y hermanas, que les voy a decir algo, Dios les va a demandar la sangre de la gente que se muere sin Cristo. Escuchen lo que le digo. Se lo digo a usted. Usted, hermano, tiene demasiado tiempo para estar en la iglesia, solo oyendo y oyendo. Dios va a demandar la sangre de aquellas personas que se han muerto y se van a morir sin Cristo Jesús. Porque usted es responsable. Porque usted pudo hablarle a las personas. ¿Cómo pues van a invocar a aquel al cual no han creído? ¿Cómo la gente va a conocer? ¿Y cómo van a creer en aquel quien no han oído? ¿Cómo? ¿Y cómo irán sin haber quienes prediquen? Pero yo creo, hermano, que las iglesias, una vez que usted ha escuchado la palabra de Dios, una vez que usted ha sido enseñado la palabra de Dios, es para que usted vaya y le hable a otras personas del mensaje de Dios. ¿Cuál es el mensaje de Dios? Mire, predíquele. Dígale usted, no empiece con Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Se lo digo a ustedes para que sepan cómo era nuestra condición de vida. Pero una persona nueva, si usted le dice, si le empieza con ese versículo, lo va a correr. Mejor díganle, hermano, empiece con Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y llévelo a Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo Jesús muere en la cruz del Calvario. Y después llévelo usted a Romanos 3:23, dígale, la Biblia dice que todos somos pecadores, todos somos pecadores. Y después llévelo a Romanos 6:23, dígale, la paga del pecado es la muerte, no una muerte física, pero una muerte espiritual. Y después llévelo usted entonces a lo que es a Romanos 10:14. Mire, es necesario que tú escuches esta palabra de Dios. Y llévelo usted a Romanos 10:17. Dígale, es importante que usted ha escuchado la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de nuestro Dios. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, es aquí, todas son hechas nuevas. Entonces la gente debe saber esto. Y la gente tiene miedo porque cree que no es digna para venir donde Dios para pedirle perdón por sus pecados. Pero la Biblia dice que no importa los pecados que las personas hayan cometido, Dios les perdona de todos sus pecados. La Biblia dice que si confesares tus pecados, Él te va a perdonar. El que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Todos somos pecadores, pero Dios nos dio a su Hijo Jesús para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Miremos qué dice Mateo 24:14, hermano. ¿Qué dice Mateo 24:14? Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hermanos, ¿cuál es el problema? A mí, hermanos, esta carga que yo siento la deben sentir todos los cristianos. La gente necesita un cambio en su vida. La gente se ha desviado del camino de Dios. Los cristianos somos responsables, hermanos, de dar el ejemplo, de ser la luz, de ser llamados a predicar, a anunciar a las personas. Hermano, y le digo a usted, nunca, jamás ponga su mirada en el hombre más que en Dios. Jamás. La gente tiene su mirada en los artistas, en los futbolistas, en los políticos. No confíe en el hombre, confíe en Dios. ¿Quién es el que le ha bendecido a usted? Lo que usted tiene hoy, ¿quién se lo ha dado? ¿Quién le ha dado lo que usted tiene hasta el día de hoy? Dios. Dios ha sido suficiente para usted y para mí. Amén. Pero ¿cuál es el problema? Y aquí vamos a utilizar algunos versículos. Juan 3:17, que dice la palabra de Dios. Y entonces vamos a verlo hasta el 19. Aquí está el problema. Porque de tanto al 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. El Señor Jesucristo no vino para que la gente se perdiera, sino para que la gente se salvara. Y miren cuánto tiempo ha pasado. Y aún con todo eso, el hecho de que usted esté en la iglesia hoy, usted debe sentirse alegre, contento, afortunado, porque usted, su ceguera fue quitada. Y usted puede decir ahora, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero no olvide una cosa, le voy a repetir. Usted dice, ya se le olvidó al pastor. No, lo voy a recordar. Usted sabe mucho. Usted sabe mucho ya. Y si la persona que usted conoce se muere sin Cristo, la sangre de esa persona va a ser responsable usted. Si esta persona se muere y usted no le habló, usted es responsable. Porque aquí y en todas las iglesias hay gente que conoce mucho de la Biblia, que sabe mucho de la Biblia, pero se ha callado. Se ha callado. Hermanos, miren, cada iglesia debería de haber levantado 2 y 3 iglesias más